Hoy, queridos amigos, venimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles algo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 67 al 70. Y si tú puedes abrir luego en casa tu Biblia, leerás estas palabras que están escritas no en un libro de hombres, sino en el libro de Dios, la Biblia. Bien, así dice en el primer capítulo de Lucas, capítulo 1, versículos 67 al 70, así está escrito. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Amén. Y sobre esas palabras quiero referirme en esta mañana, sobre la profecía de Zacarías, que Dios había levantado un poderoso Salvador. Y esta profecía fue dicha cuando Jesucristo nació y venía a este mundo. Y el mundo había sido hecho por Él, porque dice que el Padre creó todo a través del Hijo. El mundo había sido hecho por Él, y Él venía a este mundo. Y Dios lo levantaba como un poderoso Salvador. No es solamente un Salvador, es un poderoso Salvador, poderoso para redimir, poderoso para rescatar, aún hasta los más remotos confines de la tierra, poderoso para salvar al indígena más apartado en la selva más remota. Él es un poderoso Salvador que levantó el Padre Eterno, levantó para la humanidad, porque sus ojos no se cerraron a la necesidad del hombre de un Salvador, ni sus oídos del eterno Dios se cerraron al clamor de la aflicción del hombre. Sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y Él ve todas las cosas que ocurren debajo de los cielos. Ni un pajarillo cae a tierra sin que Él lo sepa. Pues aún nuestros cabellos están todos contados. Y el que conoce todas las cosas sabe aún nuestros pensamientos, conoce nuestro proceder, nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Aún no está la palabra en nuestra lengua y Él ya la conoce toda. El que conoce todas las cosas sabe lo que vamos a decir, porque Él conoce todo y nada le es oculto. Él es el Dios que conoce todo, que revela los misterios, que conoce el camino del hombre. Y el Dios del cielo, conociendo la necesidad del hombre, que iba en camino de perdición, que la humanidad se había hundido en tinieblas, nos levantó un poderoso Salvador, que es Cristo Jesús.
lo envió al mundo para salvar. Poderoso para salvar a cualquiera que lo invoque con un corazón sincero. Dios ha exaltado con su diestra a Jesucristo como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Ahora, ¿de qué necesitamos ser salvados?, dirá alguno. Porque muchos pensarán que su vida está bien. Pero si piensan eso, si tú no tienes a Cristo y piensas que tu vida está bien, eso es una muestra que estás en total oscuridad, que no ves por donde caminas, porque las tinieblas te han cegado los ojos y no sabes tu condición delante de Dios, que es una condición miserable, pobre, desnuda, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia nos dice que necesitamos ser salvos de esta perversa generación. Óyelo bien. Por eso Pedro dijo en Hechos 2, capítulo 2, le dijo a los judíos: sed salvos de esta perversa generación. Y eso lo dijo hace cerca de 2000 años, cuando parecían santos en comparación a la generación de hoy en día. Sin embargo, hace cerca de 2000 años, Pedro proclamó esas palabras a los judíos: sed salvos de esta perversa generación. Necesitamos ser salvos, necesitamos ser rescatados de esta perversa generación que se pervierte más y más delante de los ojos de Dios, conforme a lo que estaba profetizado por Pablo, que le dijo a Timoteo: pero el hombre irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. Y así estamos hoy en día, siendo engañados por toda clase de engañadores, porque el engaño se encuentra en todo lugar, en los círculos sociales, en los círculos del gobierno. No hay quien engañe, y esos son muchos. En los círculos religiosos, en todo lugar hay engaño. Las casas, como jaulas llenas de pájaros, están llenas de engaño, y la humanidad ha abrazado el engaño, cree el engaño. Son como ovejas conducidas al matadero, creyendo lo que muchos hablan sin cerciorarse si es la verdad de Dios. Ahora, hablando espiritualmente, muchos han abrazado el engaño religioso, ni siquiera consultan lo que dice Dios en su palabra, que su palabra permanece para siempre. Su palabra Dios la estableció para siempre en los cielos, y ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Por eso debemos estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta el día del Señor, cuando Él manifieste todas las cosas. Pero necesitamos ser salvos de una perversa generación. Gálatas 1:4 dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Oye bien, Jesucristo se dio por nosotros para librarnos
del presente siglo malo, del presente, es que estamos en un presente siglo malo que ha abrazado el engaño, ha abrazado la corrupción, ha apartado su oído de la verdad y ha abrazado la mentira. Ama más el error que la verdad. Ama más la mentira que la verdad. Adora a los ídolos antes que a Dios. La humanidad se ha corrompido. Estamos en medio de una generación perversa y en medio de un siglo malo. Por eso necesitamos un poderoso Salvador, el cual Dios lo levantó, a su Hijo eterno, al Rey de los Reyes, al Rey de los Santos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al Rey de la creación, al Rey eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Dios lo levantó como poderoso Salvador para salvarnos de ¿qué? Del presente siglo malo, para salvarnos del poder de las tinieblas. La Biblia dice, profetizado en Isaías 60, capítulo 60, versículo 2, que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones. Y las naciones han sido cubiertas por un manto de oscuridad, querido amigo. Las naciones han sido cubiertas por un manto grueso de oscuridad. Por eso necesitamos un poderoso Salvador que entre en nuestra vida. Y Él es el que con su luz traspasa la oscuridad de este mundo para llegar a nuestra vida. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Óyelo bien. ¿Usted cree que porque es religioso está en Dios? No, la religión no es nada. La religión no es nada si esa creencia no te conduce a Cristo para andar delante de Él en nueva vida, apoyándote en Él, confiando en Él, siguiendo su palabra, siguiendo su camino. Si tu religión no te ha conducido a amar a Cristo, amar a Dios sobre todas las cosas, vana es tu religión, en vano has creído. Dios no quiere religiosos, quiere una relación con Él, en espíritu y en verdad. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, o sea que caminen con Él. De otra manera Él no acepta ritos religiosos, no acepta solemnidades ni fiestas solemnes. Cuando hacemos lo malo delante de Él, cierra su oído y no ve. Las fiestas que se hagan para Él se vuelven una abominación. Sacrificios y holocaustos, Él no los recibirá de la mano. Así le dijo al pueblo de Israel. Ofrecían sacrificios y holocaustos y le dijo que cuando se los ofrecieran no los recibiría de su mano. Le eran iniquidad sus fiestas solemnes. Dios no quiere religiosos, Dios quiere es alguien que camine con Él en esta vida, apartado de las tinieblas, de la perversidad de este mundo. Pero Dios ha levantado un poderoso Salvador para librarnos del presente siglo malo, para trasladarnos de las tinieblas a su luz. Colosenses 1:13, que dice que Él nos traslada de las tinieblas a su luz.
El hombre perdido necesita ser trasladado. Yo me recuerdo en mi niñez que veía un programa que se llamaba Viaje a las Estrellas, y que ahí el capitán Kirk sacaba como lo que hoy en día es un celular y le decía ya a los de la nave, beam me up, Scotty, que quería decir como súbeme para arriba, transpórtame, súbame, llévame arriba, beam me up, llévame para arriba. Y entonces allá desde la nave lo transportaban de una vez y él era transportado de la tierra allá a la nave o del planeta donde estaban. Y nosotros necesitamos, el hombre perdido sin Cristo necesita ser transportado de las tinieblas a la luz. Porque si sigue viviendo en tinieblas se perderá. Los que entran al reino de Dios son los que han sido transportados de las tinieblas a la luz. Los que han tomado el paso de fe para arrepentirse y entregarse a Jesucristo, para seguir al poderoso Salvador. Toman el paso de fe y son trasladados en el momento que hacen su decisión para Cristo. Son trasladados de las tinieblas a la luz. Necesitamos que Él nos transporte y nos transforme, porque cuando somos transportados al reino de luz somos transformados. Empieza la transformación de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser. Y ahí somos librados del cuerpo de muerte. ¿Sabe que el hombre sin Cristo tiene un cuerpo de muerte? Lo está llevando a la muerte, a la destrucción. Pablo dijo en Romanos 7:24, léelo allí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La persona que no tiene a Cristo tiene un cuerpo de muerte que lo está llevando a la muerte eterna. Gracias que Pablo no se quedó ahí. Luego vino el grito de victoria. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que nos libra del cuerpo de muerte, del cuerpo de pecado. El hombre sin Cristo no es capaz con el pecado. Pablo dijo, así que, hablando de su experiencia, así que yo queriendo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí. Y luego dijo que el pecado mora en mí. Se hallaba aprisionado por el pecado antes de ser liberado por Cristo. Que él, queriendo hacer el bien, hallaba una ley en sus miembros que lo llevaba cautivo a la ley del pecado que estaba en sus miembros. El hombre sin Cristo tiene una ley que lo lleva a pecar en sus propios miembros. Necesita ser liberado. Necesita ser cambiado. Necesita ser transformado. Sí. Y eso solo es posible mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso solo es posible cuando se sigue al poderoso Salvador que Dios levantó por príncipe y Salvador. Él viene y nos libra del cuerpo de pecado, del cuerpo de muerte. El cuerpo que reina en la vida del que no es creyente. El pecado reina en él, el pecado mora en él, el pecado se enseñorea de él y necesita un libertador. Y ese libertador es Cristo Jesús. Romanos 11:29 dice, 11:26, perdón. Dice, y vendrá de Sión el libertador,
que apartará de Jacob la impiedad. El libertador vino hace cerca de 2000 años y volverá otra vez. Pero el libertador vuelve otra vez a recoger un pueblo que ha sido liberado de la esclavitud del pecado. A recoger un pueblo que es libre, que ya no sirve al pecado, sino que sirve a Dios. Que sirve la justicia, que sirve la rectitud. Ya no sirve más al mal, porque el que dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 36, nos hizo libres para servirle a Él y para seguirle. El hombre necesita ser liberado, por eso necesita un poderoso Salvador que Dios ha levantado y que está transformando a miles de vidas en todo este planeta Tierra. A miles de vidas que han obedecido a su llamado, que han obedecido a la voz del poderoso Salvador que les dice, venid a mí, que les dice como a Mateo, sígueme, y se han levantado y han seguido a Cristo, y en la acción de levantarse y de seguirle, el dominio del pecado es roto en sus vidas y son hechos libres. Porque Cristo les da una nueva vida. Les imparte una nueva vida. Él vino a librarnos de la esclavitud al pecado y del lazo del cazador. ¿Sabe cuál es el cazador de las almas? Satanás. Oh, pero en el Salmo dice, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Se rompió el lazo del cazador y escapamos nosotros. La victoria está en el nombre de nuestro Dios. Pablo le dijo a Timoteo que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2:26. Jesucristo vino a romper el lazo, a deshacer las obras del diablo, como dice en 1 Juan capítulo 3, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino a liberar, Él vino a transformar, Él vino a redimir. ¿Sabe que esa palabra redimir significa rescatar? Rescatarnos del poder de las tinieblas, rescatarnos del dominio del pecado, rescatarnos del presente siglo malo, rescatarnos de una generación mala y perversa, rescatarnos del cuerpo de muerte, rescatarnos de una vana manera de vivir, como dice 1 de Pedro 1:18, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. La manera de vivir que se vive solo para satisfacer el yo y para no caminar con Dios es una vana manera de vivir, porque al final de todo la perderá. Perderá su alma. Si quieres seguir viviendo una vida vana sin Dios, perderás tu alma. Pero Dios levantó a un poderoso Salvador para librarte de una vana manera de vivir. Pero lo hizo a precio de sangre. El precio que fue pagado es muy alto. El precio de la sangre de Cristo, la sangre de nuestra redención, de nuestro rescate. Porque la ley de Dios, oye bien, la ley de Dios es el mandato de Dios. Dios es el legislador y Él tiene sus leyes. Él le puso leyes al universo. Él le dio, tiene su ley para las constelaciones que salgan a su tiempo. Él le puso ley a la lluvia. Le puso ley al viento que gire alrededor de la tierra.
Él le puso ley a la mañana para que amanezca. Por eso siempre está el día y la noche, el amanecer, porque Dios puso sus leyes y la creación obedece sus leyes. Pero Él también le dio ley al hombre, que no haga lo malo, que no traspase sus leyes, que no traspase sus linderos, los mandatos de Dios. Y el traspasar los linderos de Dios, el traspasar los mandatos de Dios trae muerte. Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa alma morirá. La sentencia de Dios sobre el pecador es muerte para el que desobedece su ley. Muerte. Por eso, y la ley de Dios no se puede pasar por alto. La justicia de Dios no se puede pasar por alto. Y por cuanto la justicia de Dios, oye bien, querido amigo, entiende esto. Por cuanto la justicia de Dios no se podía pasar por alto, por eso Cristo tuvo que venir al mundo a llevar nuestra culpa, a llevar nuestro pecado, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, a poner su vida, lo que demandaba la ley de Dios, muerte al pecador. Cristo sufrió por nosotros. Él experimentó la muerte, gustó la muerte por todos, dice Hebreos. Cuando derramó su sangre, la vida, dice Levíticos 17:11, la vida de la carne está en la sangre. Isaías dice que Él derramó su vida hasta la muerte. Isaías 53, que Él derramó su vida hasta la muerte. La vida de la carne está en la sangre. Cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz, estaba poniéndose como nuestro sustituto. Él llevando el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La ley de Dios, el juicio de la ley estaba cayendo sobre Él, para que en su amor te salvara a ti y a mí. Nos abrió un camino para salvarnos. En su amor, Cristo lleva nuestro pecado. Pero la ley de Dios no es pasada por alto, es satisfecha en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo. La sangre es derramada para expiación del pecado, porque Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y Dios le había dado la sangre para hacer expiación por las almas sobre el altar. Levítico 17:11. Tenía que haber muerte para satisfacer la justicia de Dios. Ahora Cristo puso su vida, vida por vida. Él dio su vida en rescate por todos, dice 1 Timoteo 2:6. Esa palabra viene del griego antilutrón, que significa vida por vida, un intercambio. Jesucristo puso su vida por nosotros. El justo, dice 1 Pedro 3:18, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. La sangre del nuevo pacto que tenía que ser derramada en la cruz del Calvario. Jesucristo dijo cuando celebró la cena: bebed de ella todos, cuando les dio la copa, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La vida estaba en la sangre. Jesucristo tenía que poner su vida, tenía que derramar su sangre para la expiación del pecado, para que la justicia de Dios no fuese pasada por alto. Pero ahora la pregunta: ¿ese sacrificio se aplica a todos? No. Aunque el sacrificio, oye bien, querido amigo y amiga que me escucha, aunque el sacrificio fue hecho por cada uno de la población de esta tierra que ha existido, el sacrificio de Cristo fue para todos, pero no todos
no a todos se les aplica, porque ese sacrificio es aplicado a los que creen en Él, a los que le siguen, a los que le reciben como Señor y Salvador. Ahora, ¿qué es recibirle como Señor? Es recibirle como aquel que tiene toda autoridad sobre mi vida. Es recibirle como aquel a quien yo estoy dispuesto a obedecer, que estoy dispuesto a someterme, a seguir. Esa palabra viene del hebreo Adonai, que significa el amo, o sea, el gobernador, el jefe. Si Él no es tu Señor, no es tu Salvador. Hebreos 5:9 dice que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Primera de Pedro 1:2 dice, escribió el apóstol Pedro, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pero primero dice para obedecer. ¿Pero para obedecer qué? Para obedecer el Evangelio. ¿Y qué es obedecer el Evangelio? Arrepentirse, volverse de las tinieblas a la luz y seguir a Cristo en obediencia. El Evangelio manda a los hombres a arrepentirse, manda a los hombres a convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en el nombre de Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y si el hombre no obedece a la fe, queda por fuera del reino de Dios. La sangre se aplica al que viene a Cristo arrepentido, dispuesto a caminar con Él, dispuesto a someterse a Él, dispuesto a caminar el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Él es un camino que hay que seguir. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú quieres la salvación de Dios, Dios ha levantado un poderoso Salvador que es Cristo Jesús. Y tú puedes apropiarte de esa salvación hoy, querido amigo. Hoy es tu día. Puedes pedirle a Él que entre en tu vida, que te cambie. Pero tienes que estar dispuesto a seguirle. Para que seas rociado con la sangre de Cristo, para entrar al reino de Dios, tienes que tener la señal de la sangre en tu vida. La señal de la sangre de Cristo. Como Dios le dijo a los israelitas cuando iba a traer el juicio de la muerte de los primogénitos: y la sangre os será por señal. Donde Él viera la sangre, el ángel de la muerte no iba a entrar ahí para matar al primogénito. Así también la sangre es por señal a todos los que entran en el reino de Dios. Tienen que tener la sangre aplicada a sus vidas para el perdón de los pecados. No es irte a confesar ante un hombre, eso no te quita nada, querido amigo. Eso es un completo engaño. Tú tienes que pedirle perdones al Señor y pedirle aplicación de su sangre a tu vida para el perdón de pecados. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera entregar su vida a Jesucristo. Hoy es el día de tu salvación. Dios ha levantado un poderoso Salvador para la humanidad que se llama Cristo Jesús, el gran Rey de la gloria, y tú puedes recibir esa salvación que Él tiene para ti hoy, entregando tu vida a Él y recibiéndole como tu Señor y Salvador. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. Él te escucha. Romanos 10 dice que con nuestro corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Amén. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien, inclina ahí tu rostro si lo quieres hacer. Si te decides por Cristo, dile así al Señor:
Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que soy un pecador, Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti, que he hecho lo malo delante de ti, pero quiero cambiar, Señor. pero quiero cambiar, Señor. Por eso me arrepiento hoy Por eso me arrepiento hoy y quiero seguirte. y quiero seguirte. Creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, Creo que tú eres el Hijo del Dios el viviente, Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante entre los y que vives para siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo te invito a mi vida. Y ahora, Señor, yo te invito a mi vida. Te recibo como mi Señor, Te recibo como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Perdóname todos mis pecados Perdóname todos mis pecados y lávame en tu preciosa y sangre lávame en tu preciosa sangre de todo pecado. de todo pecado. Y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida. y salva mi alma. Salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida. estén operando en mi Y vida. someto hoy mi vida Y someto hoy mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Dame una nueva vida Dame una nueva vida y lléname de tu Espíritu Santo y lléname de tu Espíritu y Santo. cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Libérame, Señor, Libérame, Señor, del dominio del pecado. del dominio del pecado. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo, por haber enviado a tu Hijo al mundo, al Salvador, al Salvador, para redimirme, para redimirme, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida y eterna, tu regalo de vida y eterna, para darme tan grande salvación para darme tan grande salvación, por tu gracia por tu gracia y por la fe en tu Hijo por Jesucristo. la fe en tu Hijo Jesús. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación y el perdón de mis y el pecados, perdón de mis pecados. y te doy gracias Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén Amén y amén. y amén. Gloria a Dios, y entregaste tu vida al Señor. Felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Empieza a caminar con Cristo. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor y hazte bautizar en las aguas y empieza a caminar con el Señor, y que Dios te bendiga.